Entonces, ahí está. Esto fue lo último que vimos y hoy pues nos corresponde trabajar en el área de polígonos regulares. Bueno, entonces, mira, cuando nosotros estamos hablando de polígonos regulares, poli, recuerden de que quiere decir varios, ¿sí? Y conos, ¿Estás feliz? Conos se refiere a sí, tiene varios ángulos. Ahora, cuando dice regulares es porque estas pues son figuras que tienen lados iguales, ¿sí? Tanto lados iguales como ángulos iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener, empezando por el triángulo equilátero. El triángulo equilátero que a su vez el triángulo equilátero también es un triángulo en donde todos sus ángulos son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, empezando por ahí porque del triángulo es que vamos a partir para poder establecer la ecuación, ¿verdad? La fórmula para calcular el área del polígono. Entonces, recordemos de que el área de un triángulo se calcula como base por altura dividido, ¿sí? Base por altura dividido 2. Entonces, tenemos aquí. Y entonces veamos que la altura pues está ubicada, ¿no? Y esta es la base. Eso es el triángulo equilátero. Luego, cuando nosotros nos trasladamos, miren, el siguiente polígono sería el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado pues es esa figura que tiene por características tener todos sus lados iguales, ¿verdad? Entonces, la fórmula, ¿verdad? Del cuadrado, pues ustedes recordarán que es lado al cuadrado o lado por lado. Pero miren, lo interesante acá del cuadrado es de que, pues, el cuadrado nos van a salir, si nosotros lo hacemos así, miren, si nosotros trazamos las diagonales, ¿verdad? Que pasan por el centro ahí de ese cuadrado, observen que dentro del cuadrado nos quedan triángulos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a conocer algo más que se conoce como apotema. Esto ya no se conoce como altura porque no es la altura del cuadrado, sino que es un apotema. Y cuando nosotros hablamos de un apotema, voy a escribir por acá, apotema es el segmento que vamos a decir, segmento perpendicular. Decir segmento perpendicular quiere decir de que uno de sus lados forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es el segmento perpendicular entre el centro de la figura y cualquiera de sus lados, ¿sí? Entonces, observen que aquí el cuadrado tiene su centro, ¿verdad? Ese es su centro. Y si nosotros trazamos un segmento perpendicular, que como repito, quiere decir de que
acá hay un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ah? Entonces, allí se forma un apotema. El apotema, entonces, repito, es el segmento perpendicular entre el centro de la figura y cualquiera de sus lados. Aquí, a terminología matemática, pues sería entonces los polígonos, ¿verdad? Pues aquí pues los voy a ir nombrando y los siguientes pues ustedes los van a ir conociendo por las palabras. Penta es el siguiente, que sería pentágono, ¿verdad? ¿Cuál es el pentágono? Este que tiene 5 lados. El siguiente sería el hexágono, que es el que tiene 6 lados. El siguiente sería el heptágono, que tiene 7 lados. Luego tenemos el octágono, que tiene 8 lados. Luego tenemos a veces cambia de nombre, yo a veces lo he visto como eneágono, hay otros que le dicen nonágono, depende bastante del prefijo que se utilice, pero el prefijo siempre debe de indicar el número 9, entonces dice 9 lados. Y de ahí pues está el decágono, que quiere decir 10, y así podemos seguir nosotros describiendo, ¿verdad? Pero siempre el primer prefijo que une la palabra describe la cantidad de lados que tiene el polígono y el otro pues solo nos da la idea de que es un polígono de lados iguales. Pero sí, eso es lo importante, que son figuras de lados iguales. Ahora, yo les pregunto, miren, el cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4 lados. Ahora, observando ahí este cuadrado, ¿cuántos triángulos observan ustedes dentro de ese cuadrado? 4 triángulos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a llamar a un valor n. N es el número de lados, pero de triángulos. ¿Sí? N es, repito, número de lados. Lo estoy iniciando así para que podamos ver de que el cuadrado también va a tener otra forma de poder calcular su área. ¿Sí? Esto es iniciando a partir de la fórmula del área de un triángulo. Entonces, la fórmula de área de un triángulo es base por altura dividido 2. Pero esa altura aquí no se llama altura, sino se llama apotema. Entonces, el área de un polígono en general, independientemente si es cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, octágono, diágono, decágono, es el número de lados que tiene por la base por el apotema, si ya no altura, sino apotema, dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque la fórmula, ¿verdad?, del triángulo dice base por altura dividido 2. Lo que nosotros estamos haciendo aquí básicamente es cambiando base por apotema dividido 2. ¿Y por qué se multiplica por n? Porque n es el número de lados, es el número de triángulos. Entonces, b por a dividido 2 es el área del triángulo, y al multiplicar por n estamos multiplicando por la cantidad de triángulos que hay dentro de esa figura. Independientemente para qué polígono estemos trabajando, por ejemplo, aquí voy a colocar, creo que solo me permite, por ejemplo, aquí tengo un octágono. Aquí hay un octágono y van a poder ver acá pues tenemos aproximadamente el centro, y si unimos ahí esas líneas, ¿verdad? Nos va a quedar ahí así. Si uniéramos todas las diagonales, eso, si unimos las diagonales, es en donde podemos ver la cantidad de triángulos que se forman en la figura. Entonces, observen de que exactamente, este es un octágono porque tiene 8 lados, ¿sí? 8 lados. ¿Y cuántos triángulos hay dentro de la figura? Hay 8. Entonces, esta va a ser la fórmula general.
pentágono, hexágono, octágono, cualquiera de los polígonos regulares se calculan con la fórmula n por base, por altura, por 2. Bueno, normalmente también a veces se le cambia la letra B y se deja solamente L, ¿verdad? Que quiere decir lo que mide el lado, pero así en general nosotros debemos de saber de qué es lo que mide. Entonces, supongamos de que este octágono que tenemos acá tiene de lado 7 decímetros. ¿Sí? 7 decímetros. Y que el apotema de este es de 5 decímetros. Entonces, vamos a calcular ahí el área. Y entonces diríamos N. Como tiene, ¿cuántos lados tiene el octágono? Tiene 8. Entonces diríamos 8 por la base, que es 7, por el apotema, que es 5, y dividido 2. Entonces hacemos esa multiplicación. 8 por 7 por 5 dividido 2. ¿Y eso nos da? 140. 140. Muy bien. 140 y le colocamos la unidad de medida que es decímetros y le colocamos el exponente 2. Recuerden de que lleva el exponente 2 porque el concepto de área es unidades cuadradas. ¿Sí? Y esa es la manera en que nosotros vamos a calcular el área de los polígonos. Entonces, aquí, si tuviéramos un decágono que tiene de base 11.3 centímetros y de apotema tiene 10.2 centímetros. Calcular el área. ¿Cuál es el área de un decágono que tiene de base 11.3 centímetros y de apotema 10.2? Calculamos, por favor, y luego escriben sus respuestas en el chat, por favor. La verdad que calcular acá es bastante sencillo, ¿verdad? Es bastante sencillo. Es solamente, repito, lado, ¿verdad? 10 por base, 11.3 por apotema, 10.2 y dividido 2. Y eso pues ya nos da el valor del área. Eso pues nos da 576.3. Y recuerden, medidas, centímetros cuadrados. Y ahí es muy importante, ¿verdad? Muy importante colocar la unidad de medida. Luego sucede, por ejemplo, en evaluaciones del Ministerio de Educación, ¿verdad? Yo me he dado cuenta en algunos incisos, en donde aparece, por ejemplo, el cálculo de áreas y hay varias respuestas con los mismos números. 576.3, entonces puede ser de que les coloque solo centímetros, o que les cambien la unidad y entonces debemos de saber reconocer, ¿verdad? ¿Qué unidad tiene y qué exponente va a tener? En el área lleva exponente 2. Eso es importante. No va solamente el número. Debe de llevar la unidad de medida y elevada al exponente 2. Bueno, pues así es como nosotros ahí calculamos el área de polígonos regulares. No sé si hay alguna duda, chicos. No, profe.
Entonces, ahí pues estamos con el contenido de esta semana y en la hoja de trabajo no vienen las figuras, más bien escrito qué tipo de figura es y las medidas que tiene cada una de las partes importantes que vimos, ¿verdad? Entonces, ahí la siguiente semana, ya semana 7, ya vamos casi finalizando este tercer bloque. Entonces ahí vamos a estar trabajando ya el día jueves, que iniciamos ya con el siguiente tema. Vamos a estar trabajando el área de figuras compuestas, ¿verdad? Entonces ya para el área de figuras compuestas ya es necesario de que sepamos manejar cómo calcular cada una de las áreas de las diferentes figuras que estuvimos trabajando, ¿verdad? No sé si estoy mal, yo creo que la única figura que nos hace falta es el círculo. Entonces creo de que vamos a estar trabajando el círculo, que la fórmula es bien sencilla, es pi por radio al cuadrado. Bien sencillo calcular el área de un círculo, y luego pues ya vamos a entrar ya a calcular el área de figuras compuestas, en donde debemos de determinar qué figuras componen a la figura y qué ecuación vamos a utilizar para calcular esa área, ¿verdad? Luego pues ya se va a determinar si va a ser una suma de todas las áreas o una resta de alguna para poder eso. Esto ya dependerá bastante del análisis que haga cada. Entonces, hoy pues así vamos a finalizar. Les deseo, chicos, que tengan una excelente tarde y los veo en la próxima clase.